Voy a leer una parábola anónima y va sobre el caso del billete mágico. Dice así: un turista llega a un hotel en un pueblo, deja un billete de 100 euros en el mostrador y pide inspeccionar las habitaciones. Cuando se pierde de vista, el propietario echa mano del billete y corre a pagar su deuda de igual cuantía con el carnicero. Este se apresura a saldar la misma deuda con el panadero. Este le debía 100 euros a la prostituta, que los cobra a su vez. Se acerca al hotel y vuelve a dejar el mismo billete en el mostrador en pago de lo que le debía el propietario. En ese momento regresa el turista, dice que no le gustan las habitaciones, toma el billete y se marcha. Nadie ha producido nada, nadie ha ganado nada, pero el pueblo vive ahora sin deudas y puede mirar hacia el futuro con más confianza. Magia potagia. Basta con que el dinero circule para superar la crisis.